Cada camino cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades. de infinitas posibilidades. Om Radio TV. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. ¿Te gustaría conocer alternativas para conectar contigo y transformar tu vida? Mundo y Movimiento Consciente, para compartir la filosofía de la biodanza y encontrar el camino a una vida plena. Soy Luis Piñón, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Mundo y Movimiento Consciente, un programa más en donde vamos a platicar de temas súper interesantes. Y bueno, pues es feliz viernes como para hablar de cosas muy interesantes, para hablar cosas que realmente nos sirven como seres humanos. Y muchas veces me he preguntado cómo vamos creciendo como seres humanos, con qué heridas vamos creciendo, quién nos produce todas esas heridas. Y para hoy traigo una invitada muy importante en mi vida, para mí, y para mí es un honor traerla y poderla invitar. ¿Por qué? Porque ella es Elo. Bienvenida Elo. Gracias, Luis. Psicoterapeuta gestal. ¿Sí? Gestal, corporal y transpersonal. Ok, bueno, wow, o sea, trae un currículum que sí nos ayuda demasiado. Entonces, es por eso que también igual traje, me nació o me mandaron el mensaje de allá arriba, porque sí creo en mis ángeles, de poder platicar largo y tendido, Elo, vamos a platicar largo y tendido acerca de las heridas de la infancia. Es un tema que es un tanto cuanto desconocido para los seres humanos. No hay no hay escuelas, o sí hay escuelas, pero como seres humanos todavía desconocemos mucho del tema, mucho de lo que podemos provocarle a los niños desde nuestra crianza y como padres. Y bueno, es por eso que te invito el día de hoy, para que podemos charlar acerca de este tema tan importante. Y platícamelo, realmente, ¿qué son las heridas de la infancia? ¿Para qué sirven? Bueno, dime, tú eres la especialista. ¿Qué son las heridas de la infancia? Ok, ahorita vuelvo a tu pregunta, pero como dices, es muy importante conocer un poco más de ella, porque aunque se desconoce el tema, todos los hemos vivido. Esta frase de que todos llevamos un niño dentro, es cierta, y todos hemos sido niños, todos fuimos bebés, todos tuvimos que aprender a caminar, a dejar los pañales, aprender a comer solos y a autodeterminarnos, y todo esto, este caminar, es el lugar donde se van formando estas heridas de la infancia. Y ya lo decía Freud, infancia es destino. Ok. Entonces, todo aquello que nos pasó en la infancia, de alguna manera marca nuestra vida. ¿Y por qué es importante conocer de esto? Porque en estas preguntas filosóficas que todos nos vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, ¿quién soy, a dónde voy, de dónde vengo? Si conociéramos un poquito más hacia nuestro interior, nos toparíamos con las heridas de la infancia que cada quien tuvimos, dado que no hay padres perfectos. Hoy, desde unos años para acá, muchas escuelas, muchas metodologías de educación han
querido y han formado escuelas para padres y han ayudado mucho, pero esas escuelas, los papás empiezan a estar en ellas cuando los niños están en kinder o en la primaria. ¿Y qué pasó en todo lo antes? Antes de estar en kinder. Que justamente es donde se empiezan a formar las heridas de la infancia. ¿En qué edad se empieza, Estela? Mira, todos los seres humanos nacemos con un temperamento. Ajá. Y unido con las circunstancias del medio ambiente y la relación con nuestros padres, nuestros hermanos, las personas que forman nuestro entorno familiar en el momento que nacemos, junto con todo esto se forma la personalidad. Entonces, las heridas de la infancia se pueden formar la primera aún estando dentro del vientre de la madre. Wow. ¿No? Y generalmente desconocemos, hay muchas cosas que sabemos de nuestra vida, nuestra historia, obviamente nuestra fecha de nacimiento por nuestro cumpleaños, pero cuando le preguntas a alguien, oye, ¿qué sabes tú de cómo fue tu... El parto, tu nacimiento? Antes, ¿cómo fue la gestación? Es más, hay una pregunta básica. ¿Cómo se enteró tu mamá de que estaba embarazada de ti? Y muchas veces lo desconocemos. La mayoría de las veces lo desconocemos. Y si tú piensas en cualquier mujer en edad reproductiva, ¿cómo se entera de que está embarazada? Pues porque le falta el periodo, porque tiene sospechas y se hace una prueba. Y estando casada, no estando casada, con hijos, sin hijos, siempre es una sorpresa. Y la reacción puede ser de lo más variada, ¿no? Como, estoy embarazada, qué padre. O, estoy embarazada, no puede ser. Claro. Otro hijo más, el otro todavía ni cumple el año, ¿no? Entonces, desde esa forma en que la mamá recibe la noticia o confirma la sospecha de estar embarazada, desde ese momento pueden empezar a generar estas heridas de la infancia, porque el bebé no solo comparte el alimento, la respiración estando en el útero, sino también todo el sistema hormonal de la mamá, todo el sistema emocional de la mamá. Entonces, la primera herida se puede formar, no es que se forme, se puede formar durante el periodo de la gestación e incluido el parto. Wow. O sea, los 9 meses... Esos más 9 aparte meses. El parto. ¿Y es la primera? Es la primera. Nace la primera. Ajá. Esa es la herida de rechazo. Wow. Que puede ser un bebé que puede ser muy deseado, ¿no? La mamá se entera, lo festeja con la pareja, si estando casada o no casada, lo comunican a los abuelos, a los amigos, a los tíos, y se vuelve un bebé esperado. Pero esa mamá de pronto va subiendo las escaleras y se tropieza y lo primero que va a hacer es protegerse el vientre, ¿no? Y eso que ella vive como este miedo a caerse, el sistema hormonal nos rebasa, no es algo que pase por el cerebro. Y entonces el bebé que vive una amenaza, entonces lo siente como hay una amenaza, aunque la mamá lo proteja, él también participa de este miedo. Y entonces el bebé no es que piense, pero siente, y lo que siente es hay una amenaza, la vida es peligrosa, y eso es como materia para sentirse, la vida no es un lugar seguro, no me siento bienvenido, y de ahí se forma la herida de rechazo. Por eso las heridas pueden o no ser reales. No tiene que ver solamente con la mamá que no lo quiero, mejor lo aborto, o te digo que esta herida se puede dar inclusive en el momento del parto, y el rechazo puede venir no de la mamá, del papá. Ahora es muy difícil porque pues con todos los ultrasonidos desde tiempo antes sabemos qué es, ¿no? Pero en mis épocas que no la sabía, era hasta el momento, y el papá que esperaba un varón y nace una niña, es como, está bien, pero hay algo en su interior que yo quería a mi niño. ¿No? Y el bebé lo percibe. Desde ahí se siente rechazado. Con los sentimientos, a través también igual el sentimiento de la mamá,
y eso se lo transmite Sí. y eso también va de la mano del temperamento del producto, en este caso del niño. El temperamento se forma estando en el vientre y ese más bien tiene que ver como con una parte genética Ajá. que es diferente entre hermanos, porque dijeras, bueno, hermanos, hijos del mismo papá y la misma mamá, si son los mismos genes, seríamos idénticos a nuestros hermanos, Sí. ¿no? Pero no lo somos físicamente y no lo somos emocionalmente, porque depende cómo se conjugan, cómo se... Digo, sí, seguramente te pareces a tus hermanos y yo me Sí, parezco a los sí, míos, claro. y en carácter puede que sea más parecida a mi mamá o a mi papá, que no igual, porque soy este producto, ¿no? Y entonces el temperamento ahí se forma, pero ya nacemos con un temperamento. Hay bebés que nacen llorones y los cambian, les dan de comer, los cargan y lloran y enojados. Hay bebés que decimos tranquilos, ni parece que hay bebé en casa. Es un temperamento muy, muy tranquilo. Oye, pero entonces sí, si no, por ejemplo, ahorita que decías del bebé, si nacemos muy llorones, ¿toda la vida vamos a ser llorones? Pues es que te decía al principio, para que se forme la personalidad, Ajá. es la suma de 3 cosas. El temperamento con el que ya nacimos, Sí, las circunstancias que pasan en el medio ambiente sí. y la relación que tenemos con nuestra familia de origen, con el hermano que ya existe, si es que soy el segundo o el tercero en casa, ¿no? Ok. Entonces, esa suma de esas 3 cosas, con eso se forma la personalidad que se va desarrollando a lo largo de la infancia. Con el temperamento nacemos y es inamovible. Un bebé llorón, pues deja de ser llorón, pero quizás se convierte en un enojón, en una persona que está como intolerante, ¿no? Un bebé tranquilo, no es que se vuelva un adulto 100% pasivo, pero va a ser de estas personas que la lleva tranquila y si alguien se pelea o mete la paz o se hace a un lado, ¿no? Como con eso nacemos. Eso es parte del distintivo, así como el color de los ojos. Por eso hice el hincapié que no solo era terapeuta gestal, sino también corporal, porque esto es la base de la psicoterapia corporal, ¿no? Para entender quiénes somos hoy por hoy, tendríamos que recurrir a conocer un poco más, no, por eso te decía, desde cómo fue todo el periodo de gestación y cómo fue toda nuestra infancia. Hay cosas que nos acordamos, pero hay muchas cosas que no sabemos. Wow, no sabemos. Bueno, es más, en mi caso yo te voy a decir que yo no sabía igual. Una, no tenía esa comunicación porque muchas personas no tienen la comunicación la suficiente comunicación o el vínculo, la relación con papá, sobre todo con la mamá, Uh-huh. ¿sí? Y ni siquiera nos habíamos preguntado cómo fue nuestra primera vista al mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo nacimos, cómo fue el parto, ni siquiera nos atrevemos, algunas personas ni siquiera se atreven a preguntarle a mamá cómo fue el parto o preguntarle a mamá si fue un niño deseado o qué sentimiento fue el primero que la mamá hizo o sintió Uh-huh. en el momento en que dijo estoy embarazada, ¿no? Entonces, pero ahorita que me dices qué tan importante es tener esa comunicación con mamá y a veces se nos van y ni siquiera les preguntamos y entonces ahí comienza otra cosa muchísimo más interesante que luego lo podremos hablar, pero bueno, algo que me causó curiosidad, Elo, es que me dijiste algo de el cuerpo, Uh-huh. sí, que también influye mucho, porque creo, cuando yo estuve en algunas terapias, porque déjenme les digo que yo estuve en algunas terapias con Elo, y bueno, ahí encontré algo súper importante porque mi cuerpo también habla, ¿no? Mi cuerpo también me expresa algo y no nada más en el momento del caminar, sino que mi forma del cuerpo. ¿Es cierto que también? O sea, es cierto. Digo, por supuesto que el cuerpo que cada uno tenemos, sí. pues tiene que ver con lo que comemos o no comemos, con el ejercicio Ajá. que realizamos o no realizamos, pero más allá de eso, el cuerpo se va formando a lo largo de la infancia, la adolescencia, Ajá. y cuando
estas heridas nos han marcado tanto como niños. Ahorita que decías, luego tenemos miedo de preguntar si fui un hijo deseado o no deseado. Te iba a interrumpir para decirte, eso tiene que ver justamente con las heridas, porque el gran temor durante la infancia de todos los niños, o la gran locura, es que si yo pregunto, si yo hago algo que a mamá y a papá no le va a gustar, me van a dejar de querer. Y como somos 100% dependientes de casa, comida, vestido, sustento y emocionalmente de ellos, lo que empezamos a hacer es a crearnos una coraza para tapar esa persona, esa esencia con la que nacimos, y empezamos a crear una falsa personalidad que es la que creemos que va a ser bien aceptada por papá y mamá. Y en esta falsa personalidad, los músculos del cuerpo se van moldeando y se van conformando para crear esta coraza. Oye, pero también igual, y a veces entramos en suponer, ¿no? No nos atrevemos, aparte que no nos atrevemos a decirle a mamá cómo fue, cómo estuvo, cómo llegué a este mundo. Pero también suponemos que no fuimos deseados. O sea, nuestra cabecita comienza a hacer tantas cosas que nos la comenzamos a creer, ¿no? Y entonces ahí entramos en otro rollo como seres humanos, en donde suponemos que a lo mejor no fuimos queridos, y a lo mejor también necesitamos ver las circunstancias en el momento en el que estaba papá y mamá, en ese momento en donde se enteraron que yo venía al mundo y ni siquiera pregunto, ¿no? Ni siquiera es eso. Sí, por eso te decía que las circunstancias, la adaptación al medio ambiente. Si mis papás tuvieron al hijo mayor al año de casados, estaban en un momento de la relación que no estaban cuando yo nací, que nací 2 años y medio después que él. Y no solo la relación entre ellos, ¿no? ¿Cómo estaría la relación laboral de papá? ¿Cómo estaría la relación de mamá que le cambia la vida con un niño, ¿no? Y viene un segundo, a lo mejor ya hay suficiente tiempo y ya está adaptada y está lista para un bebé, pero muchas veces pasa la cuarentena y nuevamente se embaraza y viene otro bebé y ya no sabes qué bebé te necesita más, el que está dentro, el que está afuera. Entonces, por eso sí es... somos fruto de nuestra infancia, de verdad. Es un tema súper apasionante y como te decía, todos vivimos por ahí. No hay un solo adulto que haya dicho yo no tengo heridas, ¿no? Estoy libre de ellos. Bueno, ¿no? ahora, algunos también lo dicen y su cuerpo es como, se convierte como algo así como muy acá, ¿no? Claro, esa es precisamente la muestra de una de las heridas. ¿No? Pero hay heridas que predominan, o todos tenemos una herida, o de todas las heridas. ¿Cuántas heridas hay? Que ahorita lo vamos a tocar de las heridas, pero sí hay heridas básicas y hay heridas muchísimo más profundas, etcétera. Pues mira, dentro de la base de la psicoterapia corporal, parte de 5 heridas básicas. Y como todos atravesamos ese periodo, es como haber ido a la escuela. Tú no puedes cursar secundaria, sino aprobaste primero, segundo, tercero de primaria. Actualmente el jardín de niños es obligatorio. Entonces, pues dices, sí, ya me gradué de secundaria, pero pues, aunque no cuentes eso básico, lo tuviste que recorrer. Entonces, como todos recorrimos ese proceso para llegar a convertirnos en adultos, en personas autónomas, todos tenemos un poquito de todas las heridas. Un poquito, porque pues atravesamos. Pero la herida con la que más... como la situación que más se repitió entre alguno de nuestros padres y nosotros, dado nuestro temperamento, por eso no son las mismas heridas las tuyas que las de tus hermanos, ni las mías que las de mis hermanos, sino en mi relación con mi mamá y en la relación con mi papá, la que más se repitió, esa es la que me marca y esa es ante la cual yo creo esta coraza con la que me vivo
en la adultez y precisamente eso es una locura, porque eso que en ese momento yo creí como niño de 7, 8, 10, 12 años, que me estaba ayudando a sobrevivir para protegerme, ahora de adulto, pues me sigo protegiendo ya no de papá y de mamá, sino me sigo defendiendo de las cuestiones de la vida, quedándome como en una mentalidad infantil. Por eso esto es parte de un camino de autoconocimiento y de autosanación. Oye, ¿y hay una edad recomendable como para comenzar? Yo sé, puede ser la respuesta, pero tú con base a tu experiencia, que has tenido, me imagino que muchísimos pacientes, muchísimas personas que sí quieren estar o entrar en ese camino del autodescubrimiento, en el camino de la sanación, que esa es otra también de las preguntas que quiero hacerte. ¿Tú consideras una edad como para comenzar a sanar o cicatrizar nuestras heridas? Mira, lo que pasa es que realmente ahora es que hay un poquito más como de conciencia y de cultura de la importancia de nuestra parte emocional. Al dentista te recomiendan ir cada 6 meses, bueno, ¿no? Al oculista una vez al año, al ginecólogo, las mujeres, y a los demás especialistas cuando surge, ¿no? Que me duele la rodilla o me caí y me pegué en el brazo, pues voy al ortopedista, pero en general la parte emocional no le hacemos mucho caso, ¿no? Y en mi experiencia, la mayoría de la gente no llega a terapia por querer conocer esto, sino llega por una crisis de pareja, por una crisis en el trabajo, por un duelo, y una vez que se resuelve la crisis o empezando a trabajar con la crisis, lo primero que brotan son las heridas. Sí. Entonces, quizá de una forma muy idealista sería muy padre a lo mejor, no sé, que inclusive en prepa, así como se lleva orientación vocacional y se les hacen algunos tests como para enfocarlos en lo que se conoce como, bueno, se lleva la materia de psicología, que no fuera tanto una psicología, la historia de la psicología, sino algo más enfocado a lo personal. Y yo creo que después de esta pandemia algo va a tener que haber cambios, porque como cada quien hemos vivido la pandemia, tiene que ver también con la herida que nos marcó en la infancia y con la que hoy nos vivimos, ¿no? Esta gente que no cree en que realmente exista la pandemia, o la gente que está realmente muerta de miedo, ¿no? Tiene que ver con estas heridas no trabajadas. Las heridas difícilmente se sanan, ¿no? No me digas eso, por favor. No se sanan, pero se cicatrizan. Y claro que aprendemos a vivir mejor nosotros con nosotros mismos. Y por ende con los demás. Sí, claro. ¿No? Sería ideal, te digo, que a lo mejor a partir de los 18, 20 años, pudiéramos, así como un ideal, pudiéramos trabajar en nosotros. O sea, sería como, si tú recomendaras, dices, vente desde los 18 años y vamos a trabajarle y llevaríamos una vida muchísimo más placentera, más a gusto. Nos ahorraríamos muchos momentos de enojo, de tristeza, de estos de saber, de preguntarme ¿por qué soy así? ¿Qué pasó? ¿Por qué me tocan parejas así, no? ¿Por qué me tocan parejas así? ¿Por qué me tocan parejas así? ¿Por qué me tocan parejas así como muy similares? Muy similares, una, otra y otra. Y también tiene que ver con eso, ¿cierto? Claro. O sea, porque dices, wow, o sea, cuando yo reconocí mi herida, cuando yo reconocí esa parte donde decía, sí, que lo reconocí a través de tus terapias, y te lo agradezco mucho. Y de verdad es que sí la reconocí, después entendí, y para mí es como hacer consciente lo que había o estaba yo pasando en ese momento. Y yo decía, wow, ya entendí por qué me tocan parejas así, porque traigo esta herida. Uh-huh. Entonces yo creo que uno de los grandes beneficios de saber y reconocer primero tus heridas, que es el primer paso, ¿a poco no? El primer paso es como reconocer que tengo heridas. Claro. ¿No? Reconocer que tengo heridas, que digo, ¿y qué heridas, no? Después como, ¿qué heridas tengo?
Y de ahí es como comenzarle a escarbar, a profundizar y comenzar como a hacerlo más consciente y te va como ampliando el panorama de todo lo que es tu vida y comienzas a recordar todo. Eso te lo digo porque a mí me pasó. Y comienzas a recordar todo lo que has vivido y todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 40 y tantos años que tengo. Y digo, wow. Y te hice esa pregunta de si hay una edad recomendable, porque yo en algún momento, pues sí dije, ay, que yo hubiese tomado terapia desde los 18, ¿no? O sea, me hubiera ahorrado muchas cosas. Claro, porque no quiere decir, porque como seres humanos estamos vivos y mientras estamos vivos estamos abiertos y predispuestos a sigue eso mismo que nos afectaba cuando nacimos, sí, al entorno, al medio ambiente y a las relaciones, a las personas, ¿no? Quizá ahora los papás ya no juegan un papel tan importante porque, bueno, también de una manera ideal los sanos irnos de casa, sí, claro, cosa que no está pasando, sí, y no solo a través de por la pandemia, pero también México por cuestiones de economía, hay muchos 30añeros, 40añeros que siguen viviendo con papá y mamá y entonces siguen recreándose las heridas. Pero bueno, un jefe, tú decías de la pareja, pero también estas relaciones con la autoridad, porque pues finalmente papá y mamá, aunque son nuestro origen, también representan a la autoridad y fueron donde aprendimos a relacionarlos con la autoridad. Bueno, pero también no es un paso fácil, ¿no? O sea, la verdad es que el cicatrizar, que ahorita me lo estás diciendo, cicatrizar las heridas, yo creo que también es para valientes. Yo creo que el ir al inconsciente, el ir al interno, híjole, es algo bien difícil porque primero te ponen aquí Claro. tu verdadera realidad. Y hay mucha gente que deserta porque no tienen esa valentía y ese coraje y esas ganas como de poder cicatrizar este tipo de heridas, ¿no? Sí es un proceso muy difícil. Y también este proceso, no me lo vas a dejar mentir, y también este proceso también va depurando las cosas que no están funcionando, ¿no? Hay momentos, hay cosas que esto no, porque ya te diste cuenta de lo que está sucediendo y repitiendo constantemente en tu vida. Es que esa es una de las maneras como de cicatrizar estas heridas. Cuando te das cuenta que no soy la víctima de todas las circunstancias, me hacen mi pareja me hace, mi mamá me hace, mis amigos me hacen o no me hacen, a mí no me invitan, a mí no me dicen, pero a la hora que dices esto que dices tú, que soy valiente y me enfrento a decir, bueno, ¿de veras quiero ser la víctima? Sí. ¿No? ¿Cómo me pongo de tapete para que no, a mí no me importa, me da lo mismo. No. A la hora que te das cuenta que no son ellos, que eres tú el que te pones a eso, entonces tienes la capacidad de decidir qué hacer. Sé que no es fácil. Efectivamente, comprometerte a un proceso de psicoterapia es de valientes. Sin embargo, cuando te das cuenta que a raíz de ahí, no es que te vuelvas como con magia sano, pero ahora entiendes qué te pasa. Y vamos a volver a caer, pero al conectar con la conciencia, ya sabes la salida, ¿no? Entonces, sí vives más pleno, más feliz. Ese es el plus de trabajar con las heridas. Ok, bien. Vamos a ir a un corte comercial. ¿Sí? Y después seguimos con este tema importantísimo y súper interesante, ¿sale? ¿Te parece? Gracias. No se vayan, amigos. Estamos aquí en Mundo y Movimiento Consciente. Vamos a un corte comercial. Continuamos. Estamos en Mundo y Movimiento Consciente. Continúa con nosotros y sigue aprendiendo más de nuestro tema del día de hoy. ¿Te has preguntado qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a crear más conciencia, por favor.
aquí por Om Radio, donde vamos a descubrir todo aquello que ya sabemos y vamos a crear más conciencia, por favor. Recuerda, todos los martes a las 10 de la mañana y todo en la vida llega a ti con facilidad, gozo y gloria. La Amatista, sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Estamos en Mundo y Movimiento Consciente. Continúa con nosotros y sigue aprendiendo más de nuestro tema del día de hoy. Ok, regresamos y seguimos platicando con Elo, psicoterapeuta gestal, ¿okay? Corporal y transpersonal. Y transpersonal, ¿ok? Y seguimos, y estamos, para las personas que nos acaban de sintonizar, estamos platicando acerca de las heridas de la infancia, todo lo que nos provocan y todo lo que puede surgir, desde dónde surgen estas heridas y lo importante que es hacer consciente como seres humanos, trabajar con estas heridas. Ha sido o es un tema difícil de abordar como persona, pero tiene grandes beneficios. Y hay algunas heridas, Elo, hay algunas heridas muy, ahí tienes un papelito. Hay algunas heridas, son básicas, creo, Elo. Uh-huh. Son básicas, pero son 5 primero, ¿no? Son 5 primeros heridas. Platícame, ¿cuál es la primera herida que nos surge desde que comenzamos o estamos en el vientre de mamá? La primera herida que surge es la herida de rechazo, que, como te decía, no tiene que ser realmente que no te quisieron tus papás. Cualquier situación que sea una amenaza para la vida, sí. el feto la vive como esto es peligroso. Y entonces, que eso se puede dar inclusive en el momento del parto. Si es un parto, imagínate, después de estar 9 meses en un lugar cerrado, oscuro, calientito, sales a otra temperatura, los quirófanos llenos de luces, ruido, se cae una charola con instrumental. Estas exaltaciones el bebé las vive como la vida es peligrosa y la herida que se forma hasta ese momento es la del rechazo. Él no se siente bienvenido. Y como lo que queda, la gente en la que predomina esta herida es personas que no se sienten bienvenidas en muchas partes. Sí. Por ejemplo, llegar a una fiesta, inclusive aunque sea una fiesta familiar, sí, ¿no? Que llegas, saludo a unos y ya mejor a los otros no los saludo porque hasta físicamente algo empieza así como una angustia y me voy a un rinconcito y saco mi celular y estoy, pero no estoy, porque ese adulto se vivió no por una vez que haya pasado, te decía, la herida que nos predomina es la que en más veces se repitió, pero una herida muy profunda de rechazo te vuelve una persona que se siente no bienvenida en la vida, se siente amenazada con los demás. ¿Hay características primordiales o principales de las personas que tienen esa herida? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, físicamente son personas delgadas, como alargadas, como si no estuvieran bien embonadas. De hecho, caminan, no exactamente de puntitas, pero como si no caminaran, porque ellos se sienten como que la vida no es segura, no pertenece, como de puntitas, como si flotaran, Okay. Y es gente que puede ser
científicos, investigadores, grandes meditadores, como el mundo lleno de gente Ajá. sigue siendo amenazante o no es atractivo. Y entonces se refugian en su mundo interno. Ujú. ¿No? Esta gente que se puede pasar, no sé, en un laboratorio, que hasta se le olvida, niega sus necesidades básicas, se le olvida comer, si va al baño es porque ya de veras no aguanta, No pero aguanta. se puede pasar horas enteras trabajando solo. Es gente muy solitaria, Son gente muy solitaria. gente muy O solitaria. sea, como muy en su mundo. como Muy en su mundo, su porque burbuja. lo que ellos experimentaron es que la vida no me da la bienvenida. Yo Oh. no pertenezco, no me siento que formo parte, por eso la herida es de rechazo. No solo que me rechazaron mis papás, ¿no? Es Ajá. la vida. Sí, porque lo primero que a mí me llega o me resuena en el momento de que me dices rechazo, y digo, ay, chin, ¿no? A lo mejor mi mamá dijo, no lo quiero tener. Ujú. Y eso es lo primero, ¿no? Pero también influye, ¿no? Ujú. Influye que la mamá, en el momento de que sienta de que, sienta ese miedo de que, viene un bebé que no era esperado, Ujú. también ahí se produce. Claro, claro, por eso ya desde cómo le dicen que le confirman que está embarazada, cómo lo toma ella, ¿no? Chin, no puede ser, no, aunque después como se componga y lo incluya, pero eso primero ya está el bebé formado, ya lo está, hay una memoria corporal, una memoria celular. Wow. Ok, entonces esta es la primera, La ¿no? primera. Que va desde el cero, digamos, año cero. Sí, todo el periodo de gestación Ajá. hasta el momento del parto. Hasta el momento del parto. Oye, ¿la nalgada influye? Pues, pero... O sea, que nos den así la nalgada. también Pero puede- se supone que es un pase para abrir nuestros pulmones, pero quizá en algunos bebés Sí, sí influye. podría influir, pero no, Puede no. ser. Si no es algo que se repite, si lo reciben con amor y Ajá. todo, pero habría que saber cómo fue la gestación de su mamá, ¿no? Ok, wow. O sea, es un tema Súper profundo. muy profundo, ¿verdad? Ok, y la segunda herida, entonces viene después del parto y de ahí nace otra herida, ¿no? La ¿O puedes nacer? segunda herida es la del abandono. La del abandono. Ok. La del abandono, que se da justo, tiene que ver mucho con esa etapa de necesitar ser alimentado. Entonces es después del parto, digo, no inmediatamente enchufan al bebé ni al biberón ni a la teta de la mamá, lo lavan, lo limpian y todo, pero en unas horas el bebé ya va a empezar a comer. Entonces el abandono, una vez más te digo, las heridas pueden ser reales o no, pero la cuestión es que el bebé las vive, para él son reales. Por ejemplo, una mamá que ama a su bebé, que fue la más feliz cuando le dijeron que estaba Ajá. embarazada y todo, ya está Sí. en casa con su bebé amamantándolo, pero se están toca el timbre Sí. y oye que es el gas y le urge porque si no, En ese momento de en desconexión. ese momento el bebé está plácidamente comiendo, pone al bebé, va a atender, recibe el gas y todo. Wow. Eso el bebé lo puede recibir, lo puede vivir como un abandono. Si pasa una vez, que seguramente Pues a sí, todo el puede mundo le pasar. pasó, ¿no? No pasa nada. Pero te digo, la herida que nos predomina es la que se repite constantemente. Ok. Entonces, todo ese periodo que va hasta el año 8 meses, te digo, tiene que ver con la manera en que somos alimentados, cuando todavía a lo mejor el niño de repente se puede dar al año, 2 meses, y agarrar la cuchara y darse Ujú. unas probaditas, pero en realidad no depende de él, todavía no tiene la habilidad de ir a sacar una galleta si es que tiene hambre. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Y qué tan exactos son los tiempos en cuestión? Por ejemplo, ahorita me dices año 8 meses, o sea, desde que el parto hasta año 8 meses. ¿Qué tan exactos son? O Es sea, ¿puede ser más menos? Más o sea, menos, porque digo, hay niños que amamantan hasta los 3 años, ¿no? También tiene que ver eso. Claro, ¿a qué edad por ejemplo, Te destetan, digamos así. no es tanto a qué edad te destetan,
sino cómo es el proceso de la separación de la madre con el bebé, ¿no? Hay mamás que no producen leche y entonces le intentan, pero desde un principio les dan fórmula y los bebés se acostumbran a la fórmula. Claro, no solo es en sí la leche, sino es cómo da una mamá de comer. Sea biberón o sea el pecho. Es aquí, es la caricia, el niño tiene como aquí la mirada, el mundo, la mamá es mía, el pecho es mío, ¿no? Entonces, le estás alimentando el cuerpo y le estás alimentando el alma y el espíritu, ¿no? Pero, ¿qué pasa con una mamá que tiene un niño y de pronto se da cuenta que está embarazada? Ajá. Entonces no le pueden dar medicamento para cortarle la leche, pero el bebé que más necesita de ella es el de adentro. Entonces el doctor te dice, Wow. deja de darle leche al otro. ¿Pero cómo? Pues sí, porque ¿Y también ahí se provoca? ahí se provoca. Por eso es un periodo largo. Digo, esa es mi historia. Okay. Yo tengo un hermano al que le llevo 1 año 2 meses. Mi mamá me estaba amamantando a mí y de un día para otro, tuvo que dejar de amamantarme porque pues ella estaba gestando al que venía, ¿no? Entonces, hay una herida de abandono, ¿no? Oye, y tendría, perdón que haga esta pregunta, pero y tendría que ver también el hecho del por qué el bebé no quiso teta y quería nada más nada más en taza, porque ha habido personas que me dicen, porque no, yo desde muy pequeño y orgullosamente te dicen, bueno, desde a mí no me dieron teta ni nada, yo no quería la chichi, yo quise desde mi taza. ¿Tiene que ver con eso? Pero esa es la historia que nos contamos. Habría que ver la historia oficial, ¿no? Una mamá muy rígida, una mamá como muy perfeccionista, no como no va a tomar biberón, ¿no? Luego en taza. Sí. Hay estos vasitos entrenadores. Todo eso influye en cómo la mamá o la persona que nos cuidó, que estuvo más al cargo de nosotros. Hay muchos bebés de guarderías, ¿no? Entonces, sí, que pasan más tiempo en guarderías. ¿Tú crees que en una guardería van a tener la precaución? No, o sea, uno, otro y otro y otro. Entonces, por eso las heridas no solo no las crean nuestros padres, sino también el medio ambiente y las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Ok, entonces la segunda herida va desde el momento del parto hasta aproximadamente 1 año 8 meses. 1 año 8 meses, 2 añitos, 2 más añitos, o menos. Depende también de las circunstancias. Y de ahí es la herida del abandono. Y después la tercera herida. La tercera y la cuarta herida se dan más o menos al mismo tiempo. Okay. Que es este tiempo, como remontando al anterior, entre el año y medio, entre el año 8 meses y 2 años, cuando empieza, donde el niño ya camina, ya sabe decir yo, ya empieza a hacer cositas por él mismo, y por ejemplo, quiere vestirse con la ropa que sea, y empieza el proceso de autodeterminación. Soy yo, pero resulta que lo que yo quiero, eso no está bien, ¿no? Yo niña me quiero poner shorts y tenis, y la mamá, no, las niñas usan falda y usan vestido. Es la humillación, ¿verdad? Se dan al mismo tiempo la herida de la humillación y la herida de la traición. Empieza desde ese momento, cuando el niño está buscando autoafirmarse. Yo creo, a mí me gusta esto, no quiero frijoles, pues te comes los frijoles, ¿no? Wow. No quiero leche, te tomas la leche. Ya nos vamos a la calle, haz pipí. Ya hice, haz pipí, y van y te sientan o te paran hasta que haces, ¿no? Ponte el suéter porque hace frío. No tengo frío, ponte el suéter. O sea, el niño a esa edad aprende, está por un lado todo su ser, su mente, su cuerpo, tratando de afirmarse quién es él. Y resulta que como él cree o como él quiere ser,
no es bien recibido. Y entonces aquí se forman estas dos siguientes heridas que van a variar dependiendo el tipo de relación que hay entre los papás. Se forma la herida de la humillación. Ajá. Si la mamá generalmente es una mamá muy rígida y el papá es lo que diga tu mamá. No tengo, está lloviendo, ¿puedo brincar en los charcos? No. Y va el niño con el papá, ven, dile a mi mamá. No, tu mamá sabe y te vas a enfermar y te va a dar calentura. Y ves a todos los niños jugando en los charcos y tú aquí, y es no, porque mamá es muy, muy firme. Y se forma en esa misma etapa como herida predominante la traición. Cuando los papás, como no es uno el que manda, sino son entre ellos. Pues lo que diga tu papá. Y entonces el papá te dice, bueno, puedes salir a jugar, pero si al rato me ayudas a algo, ¿no? Y entonces tú vas y lo haces, confías en el papá. Y al rato te sale la mamá y te regaña, ¿qué haces allá afuera? Mi papá me dio permiso. No, pues tu papá no manda, te metes. Y entonces te digo, las heridas pueden ser reales o no, pero el niño las vive como reales. Eso es como la importancia que para un niño son cuestiones inclusive de vida o muerte, ¿no? Imagínate que un papá te diga que no. El típico, si te acabas la carne, si te acabas la sopa, y salimos a la calle y te compro un helado. Y lo comes aunque no te guste. Y sales a la calle, porque vas a la calle y mi helado ahorita. Y regresas a la casa y no hay el helado. Y mi helado, sí me comí la carne. No, se nos olvidó mañana. O tienes que comer carne, era por tu bien. Entonces, pero ahí los papás como que los dos quieren ejercer su poder, digamos así. Y también lavarse las manos o chantajean, ¿no? Como se lo vuelves cómplice. Acompáñame al súper, pero no le digas a tu papá que compramos estas cosas, ¿no? Y ¿y qué haces como un niño? Así, ¿no? Lo dices. Y entonces al rato estás jugando y un regaño, un castigo, porque me hiciste esto, porque le dijiste a tu papá o al revés, tú le cuentas un secreto a tu papá o a tu mamá. No, me gusta una niña. Vas en el kinder. No, me gusta una niña. No le digas a mi mamá porque la conoce. La mamá te lleva y te trae al kinder, el papá, cuando no es tan participativo. Y de repente tu mamá, con que te gusta fulanita y a mí no me dijiste. Entonces, no solo es como el enojo con la mamá, es mi papá me traicionó. Yo le conté un secreto. Y se lo dijo a mi mamá, ¿no? ¿No? O sea, wow. Entonces, yo sé que tú no eres papá, yo no soy mamá, pero papás, aguas, ¿no? Como con todas las cosas que hacemos y no hacemos, con lo que prometemos y no cumplimos, todo esto va a determinar la personalidad y las cosas, te insisto, la que más se repitan son las que nos van a marcar para toda la vida. Y esta herida se da estas dos heridas, es el mismo tiempo de proceso, cuando el niño se está conformando. Entonces viene del año y medio, 2 años, más o menos hasta los 4 o 5 años, ¿no? 4 o 5 años. Ok, y esta también es más larga, ¿no? Sí, ya es una etapa más larga, porque es cuando el niño empieza un poco a independizarse de los papás, ¿no? Todavía en la etapa anterior, cuando se da la herida del abandono, aunque el niño ya camina, pues camina a ciertos límites. A esta edad, que es generalmente la etapa ya del kinder, del preescolar, el niño van y lo dejan. Y se queda, obviamente en un lugar cuidado, pero se queda solito. Entonces empiezas a conocer el mundo, empiezas a no está mi mamá todo el tiempo, mi papá para que me cuide o me defienda. Estoy aprendiendo a ser yo y a relacionarme con el mundo. Entonces, por eso es tan importante que lo que yo pienso, no es que tengamos que, como papás, que cumplir y todo lo que el niño quiera, pero tenemos que encauzar, y en qué manera encauzamos. No todos son prohibiciones, no todos son regaños, ¿no? En la manera que nos relacionamos.
¿no? No solo cuando tenemos que salir a la calle, hay con la comida, las mamás, o sea, sí entiendes que el niño tiene que alimentarse bien, ¿no? Pero por este temperamento con el que nacemos y por estos gustos que nos van perfilando, pues no a todos nos gusta el brócoli, no a todos nos gusta, no sé, inclusive los dulces, ¿no? Sí, claro. Tenemos una tendencia a generalizar. Ok, ¿no? bien. Y entonces ahí vamos con 4 heridas. Me dices que son 5. Sí, la quinta herida se da ya un poquito más grande, quizá Sí. 6, 7 años, cuando ya hay muchísimo más conciencia. Sí. Ya estoy plenamente consciente. ¿La herida cuál? La quinta, que es la herida de la injusticia. De la injusticia, ok. Ya tengo una edad, por ejemplo, Sí. por eso te digo ya unos 6, 7 años, donde soy plenamente consciente que soy un ser independiente de papá y mamá. Cuando se dan las 2 primeras heridas, soy todavía muy dependiente de ellos. Ok. La tercera y la cuarta es justo cuando estoy aprendiendo Sí. a dominar el mundo y autoafirmarme. Esta soy yo, y a mí me gusta ser así. Y en esta ya hay plena conciencia que soy totalmente independiente de mis papás como físicamente, y también tengo ya conciencia, no de la sexualidad como la vemos como tal, pero tengo conciencia ya del cuerpo, que es diferente el cuerpo de hombres y de mujeres. Wow. Entonces esta va del 5. No, esta va a más o menos a partir de los 7 años. De los 7 a 11, 12 años. 11, 12 años ya cuando tienes como... Para la entrada a la adolescencia ya todos atravesamos el proceso donde pudimos haber vivido todas estas 5 heridas básicas. Y esta herida de injusticia, pues lo que aprendemos, ya aprendimos en la anterior a autodeterminarme, a afirmarme, este soy yo. Y aquí ahora es cómo soy yo en el mundo, ¿no? Sí. Y entonces ya está mucho más desarrollado el cerebro del niño, ya ve que, por ejemplo, aunque no le guste el brócoli, si se lo come sin repelar, su mamá ni lo regaña, se evita pleitos, ¿no? Sin embargo, se lo come sin regañar y de todos modos lo regañan por algo. Entonces, ¿cómo lo vive el niño? Como una injusticia. Y entonces, en esta coraza que se crea, que te decía hace rato del cuerpo, en esta edad aprendemos a ser como perfectos, porque la idea de en todas las heridas, aunque no haya todavía esta conciencia plena, es ser bueno para que papá y mamá no me dejen de querer. Wow, pero en esta edad, piensa en un niño de 7 años en la primaria, ¿no? Como todo lo que tengo que hacer. Y entonces, si no soy perfecto, si no hago las cosas perfectas, papá o mamá no me van a querer. Y entonces, la gente que es tan competitiva, tan... no digo que sea malo, pero habría que ver cuáles son las razones, qué es lo que me impulsa, si realmente es un deseo sano, puro, de ser mejor, de hacer las cosas bien, o sigue siendo parte de esta herida de tengo que hacer las cosas perfectas, porque si no estoy a la altura, no me quieren, no soy digno de ser querido. ¡Wow! ¡Qué tema tan interesante! Elo, prométeme que vas a volver y vas a regresar con este tema. De verdad es que sí, me gustaría que siguiéramos con estos temas de la herida de las infancias. Prométeme que vas a regresar. Compártenos tu Facebook, tu Instagram, compárteme tu WhatsApp. ¿Qué número tienes de WhatsApp para poderte comunicar contigo, etcétera? Mi WhatsApp es 2222-080497 y sí agradezco que sea por WhatsApp. Sí, mejor. Sí, no llamadas. Y en Facebook y en Instagram estoy como Eloína Candler. Eloína
Candler, C-A-N-L-E-R. ¿Algún horario en específico? ¿Das terapias? Yo doy terapia, doy masaje psicoterapéutico. Ok. Y entonces mientras estoy en sesión tengo el celular en silencio, pero Ajá. generalmente cuando me desocupo lo veo, contesto. Ok, contestas. Ok, Sí. entonces ahí te podemos localizar. Y bueno, a todos los radioescuchas, los televidentes, digo, sí prometo que voy a volver a invitar a esta maravillosa persona. Gracias. A esta maravillosa psicoterapeuta, porque es un tema que realmente importante para todos como seres humanos, que sepamos cómo ir caminando por la vida de una forma muchísimo más feliz y bueno, pues cicatrizando todas nuestras heridas. Creo que a nadie como a papás nos enseñan estos temas de mayor relevancia, ¿no? Creo que nos perdemos en otros temas que no tienen la importancia y dejamos de ver las cosas importantes realmente en la vida, ¿no? Que podamos sanar. Entonces, pues, muchas gracias, Elo. Muchas Gracias a por ti, estar Luis, aquí. un placer. Gracias por venir y compartir un poco de tu sabiduría, un poco de lo que veo que te gusta y te apasiona todo estos temas. Y es por eso que, bueno, pues es una promesa que la voy a volver a invitar para que nos vengas a profundizar más acerca de lo que son las heridas de la infancia, una por una, para ir desmembrándolas, ir sabiendo un poco más de todas estas heridas. ¿Vale? Con mucho gusto aquí Es estaré. una promesa, que Prometido. vas a volver a venir. Ok, bueno, pues les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros. Esto es Mundo y Movimiento Consciente, y en donde estamos todos los días viernes de 10 a 11 de la mañana, con temas de muchísima importancia como son el tema de las heridas de la infancia. Estamos hasta la próxima. Bye. Gracias. Mundo y Movimiento Consciente. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para seguir ampliando conocimiento en torno a la biodanza. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.